Good morning. We're here with the Above the Bar interviews, and today we are interviewing the Mendoza family. So we wanted to thank them for joining us this morning. We will also have some translation going at this time, so I'll go ahead and let our translator do the welcome as well. Dice, buenos días, bienvenidos. Estamos ahora aquí para hacer la entrevista con la familia Mendoza para el Above the Bar. Okay, gracias. Thanks. So above the bar means that we're looking at teachers, families, students that are doing great things in our community, and especially now that we're doing the distance learning and the remote learning of how they're doing great things. So congratulations for being recognized by your school for being not only a student, but a family that's above the bar. Dice el señor Verdugo que lo que es el Above the Bar es de que estamos entrevistando a familias, maestros y estudiantes que hacen un trabajo maravilloso y que muchas felicidades por ser esa familia que está a ese punto y está reconocida por la escuela. Gracias. So with that, why don't you introduce yourselves and tell us a little bit about yourselves? So con eso, si quiere introducirse y si nos quiere decir un poquito de ustedes. Pues nosotros somos la familia Mendoza. Tenemos un niño en high school, senior, y tenemos a Arnold que está en cuarto grado. La situación no ha sido fácil. Estamos trabajando todos los días en mejorar, en que Arnold sobre todo entienda esta nueva modalidad, ¿no?, de estudio. ¿Es cansado? Sí lo es. Es estresante en su momento, pero pienso que la palabra clave de todo esto es organización. Nos organizamos como familia. Mi hijo me ayuda con él. Viene mi esposo y hace otra parte con él. Lo poco que yo domino el idioma le ayudo. Teníamos una muchachita que nos ayudaba, Daniela, pero ya regresó a la universidad, pues ya se complicó, ¿verdad? Pero lo que creo es organizarnos como familia, ¿verdad? Para poder apoyar a Arnold lo más que podamos. Muy bien. This is the Mendoza family. This is Arnold. Ms. Mendoza saying that she has another son in high school, which is a senior. The best thing that works for them as a family is organization. They do try their best to help each other out. Ms. Mendoza was saying that her older son does help Arnold as well as her husband. And as a family, they try to come together and make it work for the best. Also, they had a tutor that was helping them as well, but unfortunately she left and now they're pretty much left on their own. Thank you. So, question for Arnold: How has it been being at home from the spring and now the fall to start school? Do you miss school, and how is it going while you're working at home? I miss school a lot because it's a little bit difficult for me to do it online, but I understood it, all of it, but I miss going to school every day. So what do you miss about school? What do you miss about school? That you could have go over there and play in a playground, be with friends, and be the teachers there to teach you. All of that I miss. Le hizo dos preguntas a Arnold. La primera es cómo se siente él de la primavera al otoño, y ahorita como está ahí, pues Arnold contestó que está un poquito difícil, que él extraña estar en las clases y con sus maestras, y luego le hizo la pregunta qué es lo que más extrañaba Arnold de la escuela, y pues igual los amiguitos jugando afuera en receso y a la maestra.
So another question for the family is, I know that you said organization is important, but is there any other advice that you can give to other families to be successful of making sure that their student is learning during this time? Una pregunta, señora Mendoza, es de que sabe y entiende que la organización es muy grande en su familia. ¿Hay algún otro consejos que nos puede dar a todos de la comunidad que nos puedan ayudar? ¿Algún otro consejo que quiera dar? Yo la verdad, con Arnold no tengo horario, no tengo especificación del lugar donde va a trabajar, lo dejo ser libre. Si este día se le ocurrió trabajar en la sala, lo dejo trabajar en la sala. Si se le ocurrió en el comedor, en el comedor. Si quiere en su recámara, en su recámara. ¿Para qué? Para que él libere un poco el estrés y se enfoque realmente. Tenemos a veces niños que les gusta brincar y aprenden la lección brincando. O sea, yo aconsejo que no los tengamos sujetos a un espacio, sino que sean libres para que puedan retener lo que a ellos les interese de la lección, de la tarea que estén haciendo. Es lo que yo hago con él, ¿verdad? No digo que nos funcione a todos, pero es lo que me ha funcionado a mí con él. Ms. Mendoza saying that the way it works for her is that she lets Arnold work anywhere around the house where he doesn't feel stressed, and there's not a set time. It's pretty much what works for Arnold. That has been working for her and her family because she believes children at this age are willing to learn this anywhere, even if they're jumping around. As long as they're listening and doing their work, they're learning what they're studying. And also for her, she doesn't believe that having a strict time or place for the children to do their work is a good structure. But that's what worked for her family. Thank you. So if you had to give some advice to the teachers, what would the advice for the teachers be? Si usted tuviera que darle algún consejo a las maestras, ¿qué sería ese consejo para las maestras? Paciencia, paciencia. Yo no conocía de verdad lo que es tener paciencia hasta que estoy viviendo este momento con él específicamente, ¿no? Entonces, lo que es paciencia, la verdad que yo de parte de la maestra de Arnold, la señora Sara, he recibido un excelente apoyo y de todo el equipo de la Escuela de San Cayetano, ¿verdad? Entonces, es paciencia, pienso que es otra de las palabras clave, paciencia para que ellos puedan entender el proceso que estamos viviendo todos, pues. The answer to that was patience. She didn't know what it was to be patient until now that she's actually living in this situation. She does state that Ms. Sarah Boswell has been a very great teacher for her son and her as well as along with the San Cayetano team. And in reality, patience is a way to go. Thank you. So with the patients, and I was actually having trouble getting on with my computer. So how has it been with technology? Has that been easier to deal with as the year has gone on, or is it still kind of difficult and new for you and your family? Señora Mendoza, dice que sí, paciencia. Él estuvo batallando metiéndose en la computadora. So, la otra pregunta que tiene es, ¿cómo ha estado usted en tratándose de comunicar con la tecnología y la computadora? ¿Ha hecho más difícil o se le ha estado haciendo más fácil a cómo vamos progresando en el año? Pues lo he sentido más fácil. De hecho, Arnold, yo le digo a él, ¿verdad? ¿Sabes? Mamá, es que no le entendí, por ejemplo, esta tarea. Y él graba un audio dentro de esa tarea, se lo envía a la maestra de veras que automáticamente nos contesta, entendemos y nos ponemos a trabajar en eso. Entonces, afortunadamente los niños que tenemos ahorita, hablando yo por Arnold,
son 100% tecnología, o sea, de tecnología. Ellos saben moverle a cualquier aparato, llámese celular, iPad, laptop, ¿verdad? Entonces, eso es un apoyo también para mí por parte de Arnold, que yo no tengo que saber al 100% la tecnología, sino que él lo hace, ¿verdad? Her answer was, it has become easier, and she also leaves it a lot to Arnold for him to work with the technology, because she states that nowadays kids are a lot more into technology and they know how to work that technology. They're very familiar with it, which is a big plus for her. And every time she submits, or Arnold submits, an assignment to the teacher, she responds right away. So it's been a lot easier for them. But that's good to hear for us. And Arla, has it been good for you to be able to help your mom and your parents with the technology and computers? Yes, I like helping my mom and dad with the technology. Yeah. But my brother knows more than me in the technology. But yeah, so the whole family's learning together. Yeah. Sí. Dice que le preguntó a Arnold que si cómo se siente él, y él está muy contento que está dispuesto para ayudar a toda la familia, a usted, pero dice, mi hermano es el que conoce más, pero igual como familia aprendemos. Así es. But today is Legendary Teacher Day for our district. So I know you talked about Miss Boswell already, but as a family, is there any other teacher that you guys would like to recognize as a legendary teacher, somebody that has made a difference in your life? Yes. And it was the teacher from third grade. She really helped us. It was Miss Sam. Miss Magallanes. So, le estaba preguntando, ahora en nuestro distrito estamos celebrando nuestras maestras que son de elegancia, y dice que si hay alguna otra maestra que querían reconocer, y Arnold dijo que sí, su maestra de tercer grado, que fue la señora Martínez del año pasado, Magallanes, que fue del año pasado. Así es, sí, excelente maestra. La verdad que todas las maestras que me han tocado en San Cayetano, empezando con Miss Martínez y hoy la señora Sara, tengo una muy grata experiencia con todas. Gracias. She states that yes, Ms. Magallanes has been a great role model for them. Also, every teacher that she's had here at San Cayetano, they have been just wonderful. Thank you. Well, thank you for taking the time this morning to meet with us and share how you're doing and how we can help other parents be successful and continue to be above the bar. So thank you for spending some time with us this morning. Le está dando las gracias por tomar el tiempo de estar aquí esta mañana y por dar los consejos a otros papás y por estar en esa entrevista que es del Above the Bar. Muchas gracias. Gracias a usted. Thank you. Gracias.